tráeme un mocachino. Qué rico café. También quiero café. Un americano, por favor. Un café para mí. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Gloria, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a este cafecito. Gracias por la invitación, feliz. Leía que una de tus frases favoritas o una de tus frases más inspiradoras es de Antonio Gramsci. Soy pesimista en el pensamiento y optimista en la acción. Y no sé por dónde empezar, si por el filósofo pesimista o por el optimista, coreógrafo y bailarín. Dime tú por dónde empezamos. Pues yo creo que las dos son caras de una misma moneda, entonces por donde tú quieras. Arranquemos con lo optimista. 25 años cumple ya con el Colegio del Cuerpo. 20 acabamos de años. cumplir en septiembre del año pasado. ¿Cuántos niños, cuántos muchachos han pasado por allí? Pues mira, han pasado más de 8.500 muchachos en estos 20 años. Afortunadamente, digo yo siempre, no todos para volverse bailarines, o si no tendríamos un ejército de desempleados. En el colegio hemos creado como dos áreas. Uno, lo que es educar para la danza, es decir, detectar el talento y llevarlo hasta donde seamos capaces y hasta donde ellos mismos se lo propongan. Y otro, educar con la danza, y con la educación integral del cuerpo, que tiene que ver mucho más con una contribución a la educación en general. Cómo estos muchachos aprenden a habitar su cuerpo, a respetarse, a respetar el otro, a entender su cuerpo como su hábitat, como su casa, como un territorio de paz. Digo eso, ese lado optimista, porque por lo menos tienes ese contacto con esa muchachada de los barrios pobres, de Arroz Barato, de La Boquilla, que me imagino te dan esperanza y optimismo en un mejor futuro, Álvaro. Sí, yo creo que la pedagogía es un regalo de Dios. Y para mí el estar en contacto todos los días con estos niños maravillosos, hermosos, llenos de ilusiones, de talento, de gracia, eso me alimenta y ese es mi combustible con el que me mantengo haciendo lo que hago. A propósito de educación, tú dices que la educación no sirve para nada, absolutamente para nada, a menos que nos ayude a descubrir quiénes somos. Sí, yo utilizo esta frase muy provocadora en muchos foros de educación a los que he sido invitado, donde estoy con maestros, rectores, etcétera, y llego diciendo esto: yo estoy convencido que la educación no sirve para nada, absolutamente para nada, si no nos ayuda a descubrir nuestra vocación, nuestro llamado interior, si no nos explora. La misión primera y última de la educación tiene que ser ayudarnos a descubrir cuál es esa voz interior que nos anima y que nos ayude a construir un proyecto de vida desde lo más temprano que sea posible. A mí me fue tan mal en la educación, fui tan pésimo estudiante, era el paria, siempre estaba a punto de que me echaran del colegio y todo eso. Sufrí tanto en el proceso educativo que por eso mismo decidí crear un colegio y crear un colegio para el cuerpo, quizás porque mi cuerpo fue lo que más sufrió en el colegio, la violencia física, la violencia a veces de los deportes o de la educación física mal enseñada, todo eso. Yo era un niño frágil, medio gordito, ahí como temeroso. Entonces por eso dije, yo quiero hacer un colegio primero para el cuerpo, donde el cuerpo pueda ser feliz, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, y el cuerpo físico. Pero también un lugar donde uno pueda descubrir su vocación y construir ese proyecto que lo lleve a uno a donde uno mismo decida. Yo creo que esa es la tarea más hermosa de la educación. Y ahí lo tienes muy claro, la educación para la paz a través del arte y a través del cuerpo. Sí, eso es lo que hacemos nosotros. Educación para la paz del cuerpo individual y del cuerpo colectivo. Porque nosotros todo el tiempo estamos trabajando en esa metáfora con los muchachos y concientizándolos que ellos están esculpiendo todos los días a través de la técnica, del entrenamiento, de la disciplina,
un cuerpo individual de artistas, pero que están sobre todo esculpiendo un cuerpo colectivo, un cuerpo social, donde todos somos órganos, tejidos, interdependientes. Y yo creo que esa es nuestra misión y nuestra filosofía más profunda. Mimbra viaja a los territorios y la gente en los territorios se ha tomado de nuevo las calles, los puentes, ya no hay minas antipersonas de la dimensión que había hace unos años. Y sin embargo aquí desde las grandes ciudades, desde los medios, uno siente todo lo contrario, siente una esperanza y una ilusión allá y como una amargura y como una cosa más negativa aquí. Sí, yo siempre cito lo que leí alguna vez que dijo una víctima que me impresionó muchísimo. Dice, los que están en contra de los acuerdos de paz, los que están en contra de la paz, solo vieron la guerra por televisión, o la gran mayoría. Hay otras gentes, personas que sí sufrieron la guerra o que padecieron el secuestro de sus familiares o de ellos mismos, que obviamente tienen amargura y dolor en su corazón y quisieran venganza o quisieran justicia, quisieran que eso se reparara de alguna manera. Pero lo que yo creo que tenemos que cambiar es esta lógica de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que eso es lo que ha imperado en este país durante tantos años. Este deseo de retaliación que no nos deja salir del vértigo de la violencia. Círculo, ¿no? Yo creo que los que no han padecido la guerra, por ejemplo, en las ciudades, porque eso es lo más dramático, que quienes hemos estado en las ciudades, pues sí, hemos visto la guerra por allá, hemos oído de esa guerra por allá, a los pobres, los negros, los indios, los no sé quién, pero no nos ha tocado en carne propia. Yo estoy convencido que si la guerra hubiera sido urbana, que si la guerra hubiera sido en las ciudades, no hubiera durado 52 años, hubiera sido algo de par de años. Así es. Ni estaríamos o estarían jugando y manoseando tanto el término de la paz los que realmente deben liderar una paz estable y duradera. Parodiando a Clemenceau, ¿es la paz un asunto muy serio para dejarlo solo en manos de los políticos que están pensando en las próximas elecciones, Álvaro? Yo creo que sí. Y yo creo que el problema, Gloria, es que, como lo dijo el otro día Todd Howland, el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Cartagena, dijo, el gran drama del proceso de paz colombiano es que la sociedad no se apropió de ese proceso, no participó en la medida que ha debido participar para hacerlo suyo, para apropiarse de él, para defenderlo. Esto fue algo que se quedó un poco, y esto es una crítica que uno puede hacerle al proceso, es que tal vez se quedó en manos del gobierno y de la guerrilla, y entre ellos se pactó lo que se ha logrado, que para mí es importantísimo, histórico, y hay que profundizar en ello y hay que perfeccionarlo. Pero faltó más involucramiento de la sociedad civil en la construcción de los acuerdos. Y yo creo que ese es el paso que hay que dar ahora. Cómo comprometer a la gente y decirle, mire, existe esto es una base, esto no es perfecto, esto tiene muchos problemas, tiene deficiencias, pero tenemos esta base formidable para empezar a corregir errores, a fortalecerlo y a seguir adelante. Sí, porque no se puede quedar en un libro de 350 páginas, que por cierto tiene un montón de cosas clarísimas, importantes y fundamentales de reformas que se han estancado en el país. Y que yo estoy convencido que muchas de esas personas que están en contra de los acuerdos no los han leído en profundidad, y no se han dado cuenta que muchas de las cosas que están expresadas en los acuerdos hacen parte de la Constitución de nuestro país, ya están en la Constitución, simplemente es apliquemos la Constitución, démosle vida a una cantidad de artículos y de dimensiones de nuestra Constitución vigente que no se están aplicando, ¿no? En este país no nos tenemos que asustar con el tema de que va a haber expropiaciones, hay que repartir la riqueza. En este país hay que repartir sobre todo las oportunidades. Yo creo que eso es lo que la gente necesita, y tenemos que ir construyendo entre todos también una nueva noción de riqueza. ¿Qué significa ser rico? Y ahí pues la educación tiene un papel fundamental, porque a través de la educación es que uno inculca
transmite, construye un nuevo ideario de valores para esta sociedad. Aquí donde se ha vuelto prioritario la salida rápida, el que tiene es el que vale, todo vale para lograr los bienes materiales. Entonces yo creo que tenemos que transformar, y eso solo lo logra la cultura, la educación, las artes, el pensamiento ético. Yo no sé si es una pregunta para un coreógrafo, para un filósofo o para un psiquiatra. ¿Qué le puede pasar a un país cuyo presidente se mide a fondo con firmar la paz con las FARC? 10.000 fusiles dejan de dispararse, con 78-80% de imagen negativa, y los que prometen acabar y arrasar con las FARC subiendo. ¿A qué es lo que le tenemos miedo? ¿Qué tipo de enfermedad espiritual es la que hay en este país que genera este tipo de fenómenos? Bien lo has Álvaro? dicho, es una pregunta como para un psiquiatra, como para un líder espiritual, como para, no sé, es una pregunta dolorosísima además. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Como te digo, Todd Howland lo decía, de todos los países en los que he trabajado, Ruanda, el Congo, qué sé yo, Kosovo, el país más difícil es Colombia. Con semejantes posibilidades, semejante belleza de país, de gente, y no nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos, esta oportunidad histórica de la paz. Pero bueno, yo creo que el presidente Santos lo ha dicho, yo no estoy trabajando para los encuestadores, yo estoy trabajando para los historiadores. Y yo creo que la historia le va a reconocer al presidente en su momento lo que se jugó, la apuesta enorme que hizo por este tema. Y hoy, pues la ingratitud, yo he escrito mucho en El Espectador y en otros medios sobre esto, sobre esta ingratitud proverbial, esta ingratitud nuestra de los colombianos que no queremos reconocer. Y yo el otro día escribí un artículo donde dije, lo titulé, Gracias por los mutilados que no fueron, por las 3.000 vidas que se han salvado en este año, por las no sé cuántos miles de desplazados que no se tuvieron que desplazar, por todo lo que ha dejado de pasar, por la sala de urgencias del Hospital Militar vacía. Gracias por todo eso. No es perfecto, hay críticas. Yo no soy un fanático, pero sí soy un fanático de la paz. Y yo creo que hay mucho que reconocerle a este gobierno, nos guste o no nos gusten ciertas cosas, pero hay mucho y la historia se encargará de hacerlo, yo estoy seguro.